Buen día, maestras y maestros. Eh, Como ya habrá dicho mi compañero Oscar, bueno, nosotros precisamente venimos a compartirles cómo es que se van a implementar las progresiones de aprendizaje en el aula. Primero que nada, bueno, me gustaría que tuviéramos muy en claro qué es una progresión, porque esto nos va a dar precisamente la pauta para entender cómo es que se manejan las progresiones, cómo es que funcionan las progresiones principalmente. Entonces, sabemos que cada aula es diversa y única porque las y los estudiantes van a tener diferentes ritmos y necesidades de aprendizaje. Las progresiones de aprendizaje van a partir de reconocer la heterogeneidad en el aula y van a buscar contribuir a la tarea docente brindando herramientas y sugerencias para que puedan responder a las diferentes necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes. Además de que es muy importante que tengamos en mente que las progresiones de aprendizaje son una serie de pasos ordenados y secuenciales que se siguen para adquirir habilidades o conocimientos en un determinado tema. Ahora, la idea fundamental detrás de las progresiones de aprendizaje es que las habilidades y conocimientos más complejos se van a construir sobre una base sólida de conceptos y destrezas previas. Esto significa que para adquirir una habilidad o comprender un concepto avanzado es necesario dominar ciertos aspectos más básicos y fundamentales previamente. Una progresión de aprendizaje sigue una secuencia lógica en la que los pasos se van a ir construyendo unos sobre otros de manera gradual y cada paso en las progresiones se va a basar principalmente en lo aprendido, en los pasos anteriores y se va a ir agregando nuevas capas de conocimiento o habilidades. Esto va a permitir que las y los estudiantes puedan ir avanzando de manera gradual e ir consolidando lo que han aprendido para antes de enfrentarse a desafíos un poco más complejos. Las progresiones de aprendizaje pueden variar en su enfoque dependiendo del área de estudio. Por ejemplo, en pensamiento matemático, una progresión de aprendizaje que tiene como uno de los saberes cálculo podría comenzar con la comprensión de los números y operaciones básicas para luego ir avanzando a la resolución de problemas simples, seguida de conceptos más avanzados como las derivadas e integrales. Es importante que podamos destacar que las progresiones de aprendizaje no son rígidas y que puedan adaptarse a las necesidades y ritmos individuales de los estudiantes. Esto va a ser bien importante que lo tengamos en cuenta a lo largo de esta presentación, porque precisamente a partir precisamente de esas características donde se menciona que las progresiones de aprendizaje no son rígidas y que pueden adaptarse a las necesidades y ritmos de aprendizaje, a partir de eso es como vamos a poder implementar de manera más flexible precisamente las progresiones de aprendizaje. Sabemos que algunos estudiantes pueden ir avanzando mucho más rápido en ciertas etapas, mientras que otros van a requerir un poco de más tiempo para dominar ciertos conceptos. La flexibilidad en la implementación de las progresiones de aprendizaje va a permitir precisamente adaptarse a las capacidades y a los estilos de aprendizaje de cada estudiante. Ahora, ¿por qué es importante las progresiones de aprendizaje en el marco curricular común de la educación media superior? Bueno, las progresiones de aprendizaje nos van a permitir que nuestros estudiantes puedan alcanzar conocimientos básicos y fundamentales. Es decir, que van a tener, digamos, como las bases principales que se requieren, ya sea para el ingreso a la educación superior o para insertarse al mercado laboral. En los siguientes puntos que vemos en la lámina, es de gran importancia que podamos identificar cuáles son los rasgos más importantes de las progresiones. Vamos a tener primero el desarrollo progresivo de habilidades y saberes. Como mencionábamos anteriormente, la educación media superior tiene como objetivo preparar a las y los estudiantes para la educación superior o el mundo laboral. Las progresiones de aprendizaje van a permitir un desarrollo progresivo de habilidades y saberes, asegurando que las y los estudiantes adquieran una base sólida antes de avanzar a conceptos mucho más complejos. Esto especialmente es importante
en áreas como matemáticas, las ciencias o las humanidades, donde las habilidades y conocimientos se construyen gradualmente, es decir, se construyen de manera paulatina y progresiva, especialmente, ¿no? El otro punto es coherencia y continuidad en el currículum, es decir, que las progresiones de aprendizaje van a proporcionar una estructura coherente y continua en el currículo de educación media superior. Van a establecer una secuencia lógica de habilidades y conocimientos, evitando así lagunas o saltos abruptos en el aprendizaje. Esto va a facilitar la comprensión y aplicación de los conceptos, así como la transferencia de habilidades de una etapa a otra. El siguiente punto es la orientación para la planificación y la enseñanza. Como docentes, sabemos que sabemos que vamos a poder utilizar las progresiones como referencia para diseñar actividades, proyectos, etcétera. Y estos van a tener una secuencia lógica en donde les vamos a poder proporcionar a las y a los estudiantes una experiencia de aprendizaje estructurada y progresiva. También van a ayudar a identificar objetivos de aprendizaje significativo y establecer criterios de evaluación apropiados para cada etapa. El siguiente punto es la adaptabilidad a las necesidades de los estudiantes. Aunque las progresiones de aprendizaje establecen una secuencia general de desarrollo, también nos van a permitir que se adapten las necesidades individuales de los estudiantes. Como decíamos anteriormente, algunos estudiantes van a requerir en el proceso de aprendizaje un poco más de tiempo que otros. Entonces, precisamente este tiempo va a ser precisamente, nos van a ayudar las progresiones a establecer esa nivelación y ese tiempo específico que necesitan las y los estudiantes para aprender. Eh, esta flexibilidad que ofrecen las progresiones de aprendizaje nos van a proporcionar precisamente intervenciones o enriquecimiento de acuerdo a las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes. Esta precisamente es la parte, digamos, inicial para que ustedes pudieran conocer el contexto, es decir, cuál es la importancia de las progresiones en el marco curricular común de educación media superior, así como el punto de partida de qué es una progresión, ¿no? Estaremos abarcando todas estas características que hemos revisado de manera muy breve a lo largo de la presentación, ya con los ejemplos y con las explicaciones que estaremos dando mi compañera Ileana, mi compañero Fabián y yo, a lo largo de la presentación para que ustedes tengan más claro estas características importantes, ¿no? Le voy a ceder el micrófono a mi compañero Fabián para que les pueda a ustedes dar a conocer son los elementos principales o importantes que se tienen que tomar en cuenta para la implementación de las progresiones de aprendizaje. Muchas gracias, Mariana. Espero que esta sesión pueda ser de utilidad para todas y todos. Agradezco mucho el espacio y pues bueno, pues tal como hemos venido reafirmando durante todas estas temáticas que se han desarrollado, pues las progresiones, digamos que sí tienen esta parte metodológica, esta parte del rigor metodológico que nos propone por ahí Freire, pero también tienen la flexibilidad de poder ser adaptadas al contexto de cada uno de los centros educativos. Y es así que lo que nosotros requerimos es tener elementos importantes para la implementación de las progresiones, que todos estos elementos los tengamos en la misma sintonía y que arrancamos en un mismo piso para poder desarrollarlas. Para empezar, desde la perspectiva del marco curricular común y esto que es el diamante del conocimiento, los recursos sociocognitivos son aquellos que permean y atraviesan todo lo que es el marco curricular común, es decir, comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y cultura digital, son estos elementos que nos van a dar herramientas para que las y los estudiantes puedan también desarrollar esta parte de las áreas de acceso al conocimiento en ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades con mayor profundidad y dominio. Y todo esto está fortalecido por los recursos socioemocionales, que son la responsabilidad social, el cuidado físico y corporal y bienestar emocional afectivo. Así podríamos decir que el trayecto del marco curricular común es un trayecto que pretende ser integral hacia el desarrollo de todos estos aprendizajes para las y los estudiantes.
Y pues aquí podemos ver la representación gráfica ya más ampliada de lo que es el diamante del conocimiento, los valores que lo permean por el contorno exterior, luego después los recursos socioemocionales, responsabilidad social, integridad física corporal, bienestar efectivo emocional, con las áreas de conocimiento y los recursos sociocognitivos. Para poder desarrollar completamente las progresiones necesitamos tener bien claro conceptos principales que son categoría y subcategoría, ¿no? La categoría como una unidad integradora de procesos cognitivos y experiencias del currículum fundamental y ampliado. Promueve en el estudiantado la adquisición de mayor conciencia de lo que sabe y lo que queda por saber. Subcategorías son unidades articuladoras de conocimientos y experiencias que vinculan los contenidos disciplinares con los procesos cognitivos de cada recurso sociocognitivo y área de conocimiento. Orientan el desarrollo de los aprendizajes multi e interdisciplinares que permiten el abordaje transversal del conocimiento. Estos dos elementos son muy importantes porque la progresión en sí misma es una frase, digamos, que está lo suficientemente amplia para poder ser contextualizable. Entonces, estas categorías y subcategorías nos van a ir dando oportunidad de ir aterrizando, de ir especificando, perdón, cuáles son los elementos que se van a desarrollar junto con las progresiones. Para el caso de ciencias naturales experimentales y tecnología, en lugar de categorías y subcategorías, vamos a encontrar lo que son conceptos centrales y conceptos transversales. Los primeros nos permiten comprender e investigar ideas más complejas, se relacionan con los intereses científicos o tecnológicos del estudiantado. Su enseñanza implica progresividad en cuanto a la profundidad y sofisticación, y son conceptos suficientemente amplios para abordarse en años. Y los conceptos transversales proporcionan una guía para desarrollar explicaciones y preguntas que den sentido a fenómenos observados, ayudan al estudiantado a aplicar sus conocimientos previos cuando se encuentran con nuevos fenómenos, se complejizan con el tiempo y se emplean en diferentes contextos. Lo mismo que sucede con las progresiones de todos los demás recursos sociocognitivos, áreas de conocimiento, también sucede con las progresiones de ciencias naturales, experimentales y tecnología. Y los conceptos centrales y los transversales lo que nos van a permitir es de ir delimitando los elementos para poder desarrollar estas progresiones. En el caso del área de conocimiento de humanidades, tenemos, además de las categorías y subcategorías, tenemos las dimensiones. Estas dimensiones están orientadas epistemológicamente desde los siguientes conocimientos integradores, que son temas de filosofía, lógica, argumentación y pensamiento crítico, discursos y epistemologías, temas de ética y usos éticos políticos del discurso. Lo mismo, para poder desarrollar nuestra progresión, estas dimensiones nos van a dar elementos precisos para poder ir aterrizando las progresiones en el aula. Ahora, otro elemento que debemos tener bien en claro es la meta de aprendizaje. A través de lo que es la progresión, las categorías, subcategorías, conceptos centrales, conceptos transversales y las dimensiones en humanidades, nosotros es que vamos a poder llegar a las metas de aprendizaje, que enuncian lo que se pretende que el estudiantado aprenda durante la trayectoria de unidad de aprendizaje curricular. Estas permiten construir de manera continua y eslabonada las estrategias de enseñanza y de aprendizaje para el logro de los aprendizajes de trayectoria. Y los aprendizajes de trayectoria son un conjunto de aprendizajes que integran el proceso permanente e identitario de la educación media superior, favorecen el desarrollo integral del estudiantado, son aspiraciones en la práctica educativa y constituyen el perfil de egreso de la educación media superior. Es decir, a partir de la articulación de todos estos aprendizajes de trayectoria que están en las áreas de conocimiento, los recursos sociocognitivos, es que nosotros podemos decir y construir cuál es el perfil de egreso de la educación media superior. Todas las áreas de conocimiento y recursos sociocognitivos cuentan con sus esquemas. Estos esquemas están diseñados para ser un referente visual acerca de cuál es la lógica de cada uno de los elementos que componen el marco curricular común de la educación media superior. En este caso, las áreas de acceso de conocimiento, ciencias naturales experimentales, tecnología, humanidades y ciencias sociales,
Y por otra parte, los recursos sociocognitivos, pensamiento matemático, conciencia histórica, cultura digital y lengua y comunicación. Hay que recordar que todos estos elementos ustedes los van a poder encontrar en la página oficial de la Subsecretaría de Educación Media Superior, en donde los van a poder ver mucho más a detalle para que vean cada uno de los elementos que lo componen. Ahora, un elemento importante para que ustedes puedan desarrollar sus progresiones, que incluso se acaba de publicar hace muy poco tiempo, son los programas que emite la COSFAC para cada uno de los recursos sociocognitivos y áreas de conocimiento de primer semestre. Estos programas en realidad son información muy sintética para poder abordar las progresiones. En el caso de lengua y comunicación, por ejemplo, acá tenemos la primera progresión. Todo el documento está diseñado de esta misma manera. En esta primera progresión en lengua y comunicaciones comprende por qué es importante desarrollar la habilidad del resumen y relato simple, con base en la capacidad de reconocer y jerarquizar los factores clave involucrados. Esta es la primera progresión y además tiene la característica de que en lengua y comunicación la primera progresión es la misma, es decir, para primer semestre va a ser el resumen, para segundo semestre va a ser la reseña y para tercer semestre va a ser el ensayo. Esta primera progresión, ¿sí? En nuestros programas nosotros vamos a poder ver qué meta es la que intenta desarrollar esta primera progresión de alguna forma, las categorías y subcategorías que vamos a utilizar para poder realizar la progresión. En este caso, la meta sería sintetiza información de diversos tipos de textos para comprender su intención comunicativa respecto de sus intereses y necesidades académicas, personales y sociales. La categoría sería la exploración del mundo a través de la lectura y la subcategoría es el deleite de la lectura. Es decir, ya aquí con esto tenemos los tres elementos con los que vamos a poder desarrollar nuestra progresión. En un principio podríamos hacer, por ejemplo, una mesa redonda. En esta mesa redonda nosotros vamos a poner a las y los estudiantes a tener una lluvia de ideas, una discusión inicial acerca de por qué es importante, según los conocimientos con los que ellas y ellos lleguen, por qué es importante desarrollar la habilidad del resumen. Esta mesa redonda nos va a poder dar unos elementos que pueden ser de diagnóstico, pero también nos puede dar una herramienta que podemos integrar en nuestro portafolio de evidencias y esta herramienta será pues las opiniones que viertan nuestros estudiantes y para ver cómo es que al iniciar el semestre nos dicen unos elementos, una serie de características de por qué es importante la habilidad del resumen y del relato simple y que podríamos contrastar, por ejemplo, al final del semestre, ¿no? Y que al final del semestre pudiéramos hacer ese contraste de decir, miren, ustedes enunciaron por qué es importante desarrollar la habilidad del resumen de esta forma en primer semestre y a esto concluimos al final del semestre y pues la diferencia del proceso cognitivo que esto nos pudiera dar, ¿a través de qué? Pues de las metas de aprendizaje, las categorías y las subcategorías. En el caso de cultura digital, tenemos exactamente la misma disposición, digamos que los programas están diseñados con la misma estructura y esa misma estructura nos está dando la progresión, la meta que debemos, las metas o meta que debemos desarrollar, categorías y subcategorías. En este caso, el ejemplo de cultura digital, la primera progresión es identifica y aplica la normatividad que regula el uso del ciberespacio y servicios digitales, cuida su salud digital y el medio ambiente, reconoce los criterios para la selección de información, la privacidad de la información del usuario, el respeto de los derechos de autor, los tipos de licenciamiento de software y normas del uso de la información a través de diferentes dispositivos tecnológicos según su contexto. Una vez más, quizá la frase en sí misma podría ser demasiado amplia como para poder aterrizarla en un principio. Por ejemplo, la normatividad que regula el uso del ciberespacio, pues sabemos que es vasta, es muy amplia y que nos daría incluso hasta para dar un curso solamente para explicar normatividad que regula el uso del ciberespacio. Sin embargo, con las metas que es reconoce el ciberespacio y servicios digitales en diferentes contextos para acceder al conocimiento y la experiencia, utiliza el ciberespacio y los distintos servicios digitales en los diferentes contextos a partir del marco normativo para ejercer su ciudadanía digital y resguarda
su identidad y sus interacciones en el ciberespacio, en los servicios digitales, identificando las amenazas, riesgos y consecuencias que conllevan su uso, estas metas ya nos están dando un parámetro hacia dónde dirigir lo que es el estudio de la progresión. La categoría sería ciudadanía digital y las subcategorías serían lectura y escritura en espacios digitales, marco normativo, identidad digital y seguridad. Si nos damos cuenta, todos estos elementos nos dan una línea muy concreta acerca de cómo desarrollar esta progresión, pero nos siguen permitiendo la flexibilidad de poder desarrollarla con las temáticas que sean más adecuadas para cada uno de los contextos según el plantel, según el estado, según las características de nuestra comunidad escolar. Ahora, una cosa muy importante, en la progresión anterior de lengua y comunicación, solamente teníamos una categoría y una subcategoría, ¿sí? En este caso de cultura digital es una categoría y 4 subcategorías. En el entendido de que en toda la narrativa del marco curricular común de la educación media superior nos dicen que no podemos considerar que todas las personas inician desde la misma línea, digamos, nosotros tenemos la oportunidad, y esta es la flexibilidad que nos permite el uso de las categorías y las subcategorías, de que si en nuestro contexto nosotros a través del diagnóstico determinamos que el número de subcategorías quizá es demasiado para las características con las que inician nuestras y nuestros estudiantes, nosotros podemos discernir que la actividad solamente se enfoque a una o a dos o a tres subcategorías, no al total de ellas. ¿Por qué? Porque esto lo que nos da es la libertad de poder planear respecto al contexto en el que estamos. Pero además también tiene la lógica del aprendizaje progresivo y en espiral. Este aprendizaje nos dice que en algún momento vamos a retomar esto que vimos en esta primera progresión a partir de, por ejemplo, una sola subcategoría, y después en este mismo proceso de enseñanza y aprendizaje en espiral vamos a volver a retomar esa misma progresión para poder desarrollar las demás subcategorías que no se hayan podido en una primera instancia. Lo ideal siempre es, por supuesto, desarrollar la categoría y las subcategorías que vienen enunciadas en estos programas, pero se tiene esa flexibilidad entendiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso en espiral. En este caso, podemos hacer un análisis de caso, quizá con un documento que hable acerca de la ley Olimpia, ¿no? Es un tema que es pertinente, que es relevante, que es un tema el que nos permite conocer normatividad del uso del ciberespacio, pero también nos permite acceder a distintos servicios digitales, resguardar la identidad y con este tema podríamos perfectamente desarrollar esta progresión con las categorías y las subcategorías. En el caso de lengua extranjera, inglés, nada más aquí hacer una pequeña precisión. Lengua extranjera, inglés es un recurso sociocognitivo que emana del recurso sociocognitivo de lengua y comunicación. Es decir, no lo vamos a encontrar como en esquemas, no lo vamos a encontrar formalmente en el diamante del conocimiento, porque pues precisamente el recurso sociocognitivo lengua y comunicación, de ahí surge la lengua extranjera, inglés. En estas tiene la particularidad de que en los programas ustedes lo que van a poder identificar son las metas. Estas metas tienen que ver con la escritura, la lectura, el habla y el escucha. Son los 4 elementos con los que se enseña el inglés, pero solamente la primera progresión la van a tener ustedes desarrolladas estas metas. Para las siguientes progresiones ya nada más van a tener la clave L1, S1, R1 y W1. Entonces, para esta primera progresión nos dice que debemos de comprender el uso del verbo ser o estar en afirmativo, negativo e interrogativo, los pronombres personales para presentar información propia y de otros. Las categorías, una vez más, tienen que ver con escuchar, hablar, redactar y escribir. Y las subcategorías están dadas a partir de estas 4 categorías. En este caso, para el recurso sociocognitivo de lengua extranjera, generalmente
se sugiere que pues cualquiera de las actividades que se desarrolle para poder promover esta progresión tenga los cuatro elementos: escuchar, hablar, escribir y leer. En ese sentido, la estrategia o lo que podemos utilizar como un ejemplo de planeación sería que a partir de las actividades que se realizan en los otros recursos cognitivos o áreas de conocimiento, nosotros podamos identificar algunos elementos para poder hacer esta descripción del verbo ser y estar, que inicia con a lo mejor el vocabulario o decir yo soy, yo estoy, ese tipo de situaciones, pero que sean situaciones que a lo mejor estén ligadas a los contextos y a las planeaciones y a las diferentes actividades que se realicen en los otros recursos sociocognitivos y áreas de conocimiento. Vamos a continuar con los ejemplos de progresiones de ciencias sociales y humanidades y posteriormente con ciencias naturales, experimentales, tecnología, pensamiento matemático, para después cerrar con lo que es el recurso de la transversalidad. Gracias, Fabián. Como ya nos había mencionado hace un momentito mi compañero Fabián, eh, y dando precisamente la explicación de lengua y comunicación, cultura digital e inglés, principalmente, bueno, lo que vamos a estar haciendo hincapié durante esta presentación es cómo identificar precisamente esos saberes que ya están implícitos en las progresiones. Entonces, primero que nada, bueno, es muy importante que podamos identificar cuáles son los saberes que ya se encuentran dentro de las progresiones. Por ejemplo, en esta progresión de ciencias sociales, en este ejemplo, que este ejemplo corresponde al programa de estudios que se encuentra en la página de la Subsecretaría de Educación Media Superior, dice, reconoce sus necesidades materiales, vitales y no vitales, personales, familiares y de su comunidad, para comprender y explicar la forma en que son satisfechas. Aquí, por ejemplo, podemos identificar que tenemos diferentes saberes que están mencionados ahí o conceptos que están mencionados ahí en la progresión. Podemos identificar, por ejemplo, lo que son necesidades materiales, vitales y no vitales. También podemos identificar los ámbitos personales, familiares y comunidad. Y también, obviamente, podemos identificar la satisfacción de necesidades, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos como punto de partida tres conceptos que podemos tomar en cuenta para la implementación de nuestra progresión. En las metas que nos establece aquí a partir de la progresión que estamos leyendo, tenemos en la primera meta donde dice, identifica los elementos que inciden en los procesos de producción y distribución para comprender la satisfacción de las necesidades y el origen de las desigualdades. Aquí, por ejemplo, en esta primera meta que nos menciona, podemos identificar que, bueno, en la progresión nos menciona necesidades materiales vitales y no vitales y nos menciona los ámbitos personales, familiares, de comunidad, ¿no? Y en cuestión de satisfacción de necesidades. La meta nos habla precisamente de procesos de producción y de distribución y esto aunado a la generación de satisfacción de necesidades con respecto a las desigualdades. Entonces podemos decir que podemos ahí encontrar, digamos, un punto de partida en donde estamos hablando de satisfacción de necesidades vitales y no vitales en diferentes ámbitos y cómo esto puede tener un impacto en la generación de desigualdades. Es decir, nosotros en la comunidad, como personas, como individuos, tenemos diferentes aspectos o diferentes definiciones de lo que tenemos en cuenta como necesidades vitales y no vitales. Eso va a depender de nuestro contexto. Ahí ya estamos tomando en cuenta que el contexto es sumamente importante para identificar y para llevar a cabo la progresión. Entonces, el definir cuáles son desde nuestro punto de vista las necesidades vitales y no vitales, ahí es un punto de partida y esto, que en nuestro contexto, qué es lo que desde nuestro punto de vista la satisfacción de estas necesidades llevan a esta parte de desigualdad, ¿no? Es decir, que en algunas comunidades a lo mejor nuestras necesidades vitales son muy distintas a las que tiene otro espacio u otra comunidad. Y eso también va a dar pie a cómo nosotros también tendremos que traducir eso en cómo se generan precisamente las desigualdades en diferentes ámbitos y desde diferentes puntos de vista.
En la segunda meta que tenemos es identificar las estructuras sociales para explicar cómo se organizan las sociedades. Ahí estamos también metiendo la cuestión de sociedades, ¿no? Si bien ya mencionamos los ámbitos personal, familiar y de comunidad y que pertenecen a la sociedad, también podemos identificar principalmente esta segunda meta nos da como una perspectiva mucho más amplia en cuestión, ya podemos hilar esta parte de desigualdades, es decir, satisfacción de necesidades vitales y no vitales, cómo esto en diferentes ámbitos genera una desigualdad y cómo esto se puede traducir también en una explicación, una argumentación de cómo se estructura socialmente una sociedad, ¿no? Y que también vuelve a recaer en, precisamente la generación de desigualdades, ¿no? En categorías tenemos dos categorías para esta progresión. La primera categoría que dice el bienestar y la satisfacción de las necesidades y en la segunda categoría que se utiliza es la organización de la sociedad. Entonces, volvemos a lo mismo precisamente y como ustedes se darán cuenta, las metas y las categorías están totalmente relacionadas en cuestión de establecer cuáles son los aspectos en cuestión de satisfacción de necesidades que en algún momento pueden generar una estructuración social y cómo esto representa una desigualdad en un ámbito específico, ¿no? Y entonces, precisamente estas categorías nos habla precisamente de lo que habíamos mencionado junto con las metas en cuestión de bienestar, cómo se satisfacen estas necesidades a partir de lo que nosotros consideramos como bienestar, es decir, lo que nosotros consideramos como básico en una sociedad, en una comunidad, para que obviamente se pueda establecer que pues hemos ahora sí que atendido nuestras necesidades básicas y cómo esto organiza precisamente la cuestión social y cómo esto se puede traducir en desigualdad, ¿no? En las subcategorías que tenemos precisamente producción y distribución de la riqueza en esa primera parte y tenemos las subcategorías también de familia, sujeto social, clases, grupos sociales, papel social que corresponde a roles e instituciones. Aquí podemos ver que todos estos elementos dan un panorama general en cuestión social, en cuestión hasta cultural, histórico, que podemos ir llevando de la mano a nuestros estudiantes a establecer qué es para ellos las necesidades vitales y no vitales, esto cómo se traduce precisamente en sus ámbitos personales, familiares, de comunidad y cómo esto para ellos se puede convertir también en desigualdades. Voy a poner un ejemplo muy, muy rápido de cómo podemos realizar una actividad a partir precisamente de los elementos que hemos mencionado. Por ejemplo, podemos dividir al grupo que tenemos de estudiantes en grupos pequeños, ¿no? Y entonces pedirles precisamente que identifiquen las necesidades personales, materiales, digamos, personales, familiares y comunitarias. Es decir, que para ellos, ¿qué significa estas necesidades vitales a partir de los ámbitos personales, familiares y de comunidad, ¿no? Pidiéndoles específicamente que mencionen para ellos qué sería una necesidad vital y qué sería para ellos una necesidad no vital. Por ejemplo, podemos decirles que las necesidades vitales como alimento, vivienda, ropa pueden clasificarse en necesidades vitales y que las necesidades no vitales podemos a lo mejor mencionarlas a partir de hobbies, artículos de lujo, celulares, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así estaremos como dándoles a ellos el punto de partida para establecer cómo se pueden clasificar las necesidades vitales y no vitales, ¿no? En la segunda parte, por ejemplo, podemos hacer, bueno, esto es, digamos, como la parte inicial con la que nosotros estaremos introduciendo el tema como tal para realizar la progresión. Y en la segunda parte podríamos a lo mejor solicitarlos a los estudiantes que busquen a lo mejor recortes de revistas, periódicos, imágenes, fuentes de imágenes que representen sus necesidades materiales con las que cuentan actualmente y pueden ser también imágenes de productos, servicios, cualquier elemento que esté relacionado con sus necesidades en ese momento, ¿no? Posteriormente decirles que pueden pegar esas imágenes que han recortado a partir precisamente de esta perspectiva que ellos tienen de las necesidades vitales y no vitales, establecer precisamente esa diferencia y con esas imágenes que ya recopilaron, pedirles que las peguen
en una cartulina, en un papel, etcétera, etcétera, distribuyéndolas en forma, digamos, de mapa visual, en cuestión de que puedan identificar cuáles para ellos son, haciendo esta diferencia entre necesidades vitales y no vitales a partir de estas imágenes, ¿no? Hay que asegurarnos para que el ejercicio sea representativo, perdón, podamos asegurarnos que cada participante incluya un grupo de estas categorías, tanto de necesidades vitales y no vitales, ¿no? Una vez que ya hayan completado el mapa, podemos invitar a las y los estudiantes a reflexionar sobre lo que observan en ese mapa que ya realizamos a partir de las ilustraciones y podemos guiar bajo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades más comunes en la comunidad? ¿No? ¿Qué necesidades consideran ellos vitales y cuáles no vitales? ¿Cómo satisfacen actualmente esas necesidades? Si existen necesidades que no están siendo satisfechas en la comunidad, qué cambios podrían llevarse a cabo para mejorar la satisfacción de esas necesidades y finalmente poder compartir con las y los estudiantes los mapas y digamos las reflexiones que se obtuvieron con esa observación del mapa que realizamos a partir de las imágenes y hacer precisamente esta reflexión a partir de las diferencias entre las necesidades identificadas, así como las posibles soluciones que ellos darían para satisfacer de manera efectiva estas necesidades consideradas importantes y que ellos den una posible solución a cómo se pueden satisfacer esas necesidades con las que no cuentan actualmente en la comunidad, ¿no? En ese momento. Entonces, de esta manera, bueno, precisamente además de permitir generar conciencia sobre las necesidades no vitales y cómo pueden afectar a la satisfacción de las necesidades vitales, llevamos precisamente en esa línea a la reflexión a las y los estudiantes para que identifiquen, bueno, que cada perspectiva va a ser distinta y que precisamente el área de conocimiento de ciencias sociales, pues es una parte importante en cuestión de reflexión y en cuestión de pensamiento crítico y ese tipo de ejercicios nos vayan a ayudar precisamente a desarrollar esa parte, ¿no? Eh, ahora, para la progresión vamos igual a tener precisamente ahora con las progresiones de humanidades que también es un área de conocimiento. Ahora me gustaría recalcar que estas áreas de conocimiento precisamente se llaman así porque tienen precisamente un campo amplio de conceptos, de saberes, y esto va, digamos que tanto ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales, experimentales y tecnología son como la base, es decir, son esas áreas que van a dar acceso, así como en algún momento lo establecemos a partir de las progresiones y como ustedes estarán leyendo a lo largo de la revisión de los materiales, nos están dando acceso a los demás conocimientos, es decir, son la base en las que se va a marcar esta parte de los recursos sociocognitivos. Digamos que van a tener unos saberes más amplios, por eso ustedes ven, tanto en ciencias sociales como en humanidades, conceptos y saberes que son muchos más amplios que los que pueden encontrar, por ejemplo, en pensamiento matemático, en lengua de comunicación, porque digamos que son como el punto de partida para generar precisamente esa reflexión, ese pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bueno, ahora con este ejemplo de la progresión de humanidades, la leemos rápidamente. La progresión que se encuentra, que igual vuelvo a hacer hincapié, que este ejemplo, esta imagen que estamos poniendo pertenece a los programas de estudio que se encuentran en la página de la Subsecretaría de Educación Media Superior y que, bueno, la progresión dice, explora a partir de la pregunta ¿por qué estoy aquí? Para acercarse a los saberes, recursos, prácticas y aplicaciones filosóficas. Ahí visualizamos, por ejemplo, que en lo que está en negritas es mi progresión únicamente. Lo demás es como una guía que me va a servir a partir de ciertos cuestionamientos, ciertas preguntas que me van a servir a mí como docente para encauzar y para ir dando la línea a partir de dónde es donde tiene las y los estudiantes, desde dónde tienen que reflexionar
a partir de dónde tienen que generar ese pensamiento crítico que yo como docente voy a ir guiando, ¿no? A lo largo de la implementación de la provisión, a lo largo de mis actividades y cómo es que tengo que, eso me va a ayudar, estas preguntas que me presentan aquí me va a ayudar precisamente a realizar ese ejercicio, ¿no? Tenemos como meta, dice, utiliza los significados culturales, políticos, históricos, tecnológicos, entre otros, de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su vida y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades. Entonces, esa es mi meta que voy a tener, mi primera meta. La segunda meta que tengo aquí es asume roles relacionados con los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias de forma humanista. Tengo ahí yo dos metas, ¿no? Eso tiene que ver precisamente con la pregunta que me están estableciendo a partir de la producción de por qué estoy aquí, ¿sí? Ahorita vamos también a dar un ejemplo de humanidades con una actividad. Tengo de categoría experiencia, de subcategoría voy a tener dónde estoy, que se refiere a los cuestionamientos de la ubicación del estudiantado, la vida y el mundo. Y tengo mis dimensiones. Ahorita también vamos a explicar a qué se refiere precisamente con las dimensiones. Entonces, si yo quiero llevar precisamente a las y los estudiantes a reflexionar y a que puedan establecer desde su punto de vista, porque hay que saber que las humanidades pues tienen mucho que ver con la subjetividad, es decir, con la forma de pensamiento de cada uno. No hay una sola respuesta para la pregunta de por qué estoy aquí. Sabemos que cada uno de nosotros va a interpretar de distintas maneras el por qué estoy aquí. Y de igual manera, así como lo habíamos mencionado desde un principio, las progresiones van a tener distintas maneras de interpretarse, porque eso va a depender principalmente de mi contexto, de la forma de pensamiento de mis estudiantes, de la forma en que aprenden, de cómo yo como docente vaya guiando el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, para un ejemplo de actividad, bueno, podríamos decir que planteamos como principio la pregunta que tenemos ahí en la progresión de por qué estoy aquí. Aquí, por ejemplo, esta pregunta nos puede llevar precisamente a una cuestión filosófica fundamental que busca comprender precisamente el propósito del significado de nuestra propia existencia. Hay que recordar que el, el documento, perdón, de humanidades tuvo recientemente una modificación donde se estableció ya, digamos, este nivel de reflexión a partir de la filosofía como punto de partida. Es decir, la filosofía se convierte en columna vertebral para el desarrollo de las progresiones de humanidades, ¿no? Entonces, en esta primera parte de la actividad podremos poner como un punto de partida el generar la pregunta o el hacer la pregunta de por qué estoy aquí y tiene que ver precisamente, como les decía, con el significado de nuestra propia existencia, resaltando, como ya les mencionaba hace un rato, resaltando precisamente que esta pregunta no va a tener una respuesta única, una respuesta correcta y que cada persona puede tener una propia perspectiva, una reflexión individual. Entonces, podemos pedir que las y los estudiantes tomen una hoja y escriban la pregunta de por qué estoy aquí y dándoles unos minutos para que puedan reflexionar sobre la pregunta y escriban sus pensamientos, sentimientos, dudas, ideas relacionados precisamente con este propósito y con este sentido de vida desde su propia perspectiva, desde su propia interpretación, ¿no? Posteriormente, bueno, podemos compartir en parejas o grupos pequeños dentro del aula, pedirles que compartan las reflexiones con los demás, animando a todos los demás, obviamente, a que puedan escuchar atentamente las respuestas de sus compañeros, porque eso va a ayudar muchísimo a intercambiar opiniones y va a ayudar a un nivel de reflexión mucho más amplio y muchísimo más complejo, ¿no? Va a enriquecer precisamente estas conversaciones, se enriquecen en torno a la pregunta planteada en el principio, ¿no? Podemos precisamente, posiblemente, abrir un espacio de discusión en grupo y a compartir, digamos, voluntariamente las ideas o conceptos que hayan surgido a partir precisamente de este compartir dentro del aula, las respuestas que habrán hecho a partir de la pregunta inicial, ¿no? Podemos en un segundo momento anotar
en el pizarrón las ideas principales que vayan surgiendo a partir de lo que vayan compartiendo las y los estudiantes en este diálogo interactivo, ¿no? Que podemos irlo manejando, irlo guiando nosotros como docentes, ¿no? Ahora, presentar a las y los estudiantes precisamente algunos recursos. Me parece importante que a partir después de esta reflexión podamos nosotros como docentes presentar a las y los estudiantes recursos como libros, artículos, videos, citas que aborden precisamente temas relacionados con el propósito de la vida, el sentido de la existencia. Esto precisamente para también darle, aparte de la perspectiva que ya se tiene y que se compartió dentro del aula con otros compañeros, sí podemos darle, digamos, otro extra compartiendo esta parte, digamos, como de manera más formal, aquellas fuentes que ya tengamos de manera más formal, que hablen acerca precisamente del sentido de la existencia, ¿no? Y que hay muchísimos, podemos tomarlo obviamente desde los griegos, desde los filósofos importantes, ¿no? Para poder precisamente darle como extra a la reflexión que vamos a ir generando, ¿no? Y podemos precisamente cerrar la actividad solicitando que regresen a esa reflexión inicial que hicieron en la hoja que les pedimos en un principio, y en una breve síntesis podemos pedirles que puedan establecer o puedan plasmar sus pensamientos y aprendizajes a partir de la actividad, pero ya teniendo todo este contexto de compartir, de ese diálogo que ayudó mucho, que se generó dentro del aula, y aparte de lo que ellos ya hayan tenido la oportunidad de revisar con lo que nosotros como docentes les compartimos acerca de lo que habla sobre algunas fuentes formales de aquellos que hablan sobre la existencia del ser humano, ¿no? De reflexiones, digamos, formales que se refieren a la existencia del ser humano, ¿no? Y entonces me parece que dando precisamente la opción de que aquellos que se sientan cómodos, pues compartir precisamente esa síntesis que ya les pedimos para plasmar sus expectativas, su resumen, su síntesis personal de cómo sintieron esa actividad y qué es lo que aprendieron, ¿no? Y esto va a fomentar, esta actividad me parece que va a fomentar la exploración personal, la colectiva, a partir de la pregunta ¿por qué estoy aquí? Desde esa perspectiva filosófica que es la que buscamos, y les va a permitir reflexionar sobre su propósito, sentido de la vida, y acercarse a saberes, recursos, prácticas filosóficas que les van a ayudar a generar también un pensamiento más crítico, un pensamiento más reflexivo, que es lo que se busca precisamente en las humanidades, y es sobre todo lo que se busca a lo largo precisamente de las progresiones, el que las y los estudiantes generen ese pensamiento crítico, generen ese pensamiento reflexivo para que puedan precisamente ir ahondando en los conocimientos que se les vayan presentando y ir ahondando en los saberes que se les vayan presentando, y obviamente que no se trate solamente de memorizar todo aquello que aprenden, sino que también puedan hacerlo de manera reflexiva, de manera crítica, ¿no? Que es precisamente lo que se requiere en la implementación de las progresiones. Ahora, tenemos esta parte de las dimensiones, y si ustedes se fijan ahí para la progresión 1 de humanidades, que es la que tenemos como ejemplo, tenemos 3 dimensiones. Entonces, las dimensiones van a variar porque obviamente eso va a depender del nivel de reflexión y del nivel de pensamiento al que queramos llevar al estudiante. Entonces, de manera muy breve, digamos que las dimensiones se refieren a los diferentes aspectos o ámbitos de la reflexión. Estas dimensiones van a abarcar diferentes áreas temáticas específicas, y, por ejemplo, en esta primera progresión de humanidades podemos decir que las dimensiones de esta progresión 1 están relacionadas principalmente con la búsqueda del conocimiento, la reflexión crítica, como ya vimos en la actividad, como lo vimos en el ejemplo, la construcción de un significado, igual como ya vimos precisamente a partir de esta actividad que acabamos de poner como ejemplo, es construyeron ellos a partir de esta pregunta inicial del por qué estoy aquí, construyeron una reflexión crítica, una construcción de su propio significado del porqué, de su propia existencia, y precisamente esta búsqueda de conocimiento a partir de el compartir con sus compañeros sus propias reflexiones, y poder también recopilar también materiales, digamos, formales de aquellos que hablan sobre esta reflexión del por qué estoy aquí, y lo que reflexiona sobre la propia existencia del ser humano, ¿no?
Entonces, aquí, por ejemplo, en primer lugar, la pregunta de por qué estoy aquí en cuestión de dimensiones se relaciona con la dimensión epistemológica, ¿no? Que va a indagar esta dimensión epistemológica, indaga principalmente sobre los fundamentos del conocimiento, la comprensión de nuestra propia existencia, y al explorar esta pregunta, lo que se busca es comprender el propósito y el significado de nuestra propia existencia, ¿no? Lo cual va a involucrar cuestionamientos sobre nuestra propia relación con el mundo, los demás. Además, en humanidades se menciona que la función principal y que mencionamos a partir de todas las progresiones es el cuestionamiento, ¿no? Las humanidades funcionan cuestionando. Aquí el cuestionamiento en esta primera progresión se va a vincular con la dimensión epistemológica del constructivismo, que es lo que vemos en esta primera parte de la charla, y donde se va a reconocer que el conocimiento es construido activamente a través de la interacción con el entorno y las demás personas, y las humanidades, al cuestionarnos este ejercicio que hicimos de cuestionar y reflexionar, va a ir complejizando cada vez más precisamente nuestra propia realidad, ¿no? Y problematizando precisamente diferentes aspectos de la realidad, que es lo que queremos, ¿no? Ir complejizando un poquito cada vez esos saberes que en un principio se le presentan a las y los estudiantes, ¿no? Además que pues pueden invitar a las y los estudiantes, invitan de manera, al hacer esta clase de ejercicio, invitan a una reflexión más crítica, a una construcción colectiva de significados, porque ya en el ejercicio que poníamos como ejemplo, pues se oímos las opiniones de los demás, se oyeron las opiniones de los demás compañeros que comparten el aula y que son distintas a las de nosotros, y esto hace precisamente una construcción colectiva de un significado de nuestra propia existencia, ¿no? Y también se hace uso del lenguaje. Además, bueno, podemos obviamente ver claramente cómo se relaciona también con el recurso sociocognitivo de lengua y comunicación, porque utilizamos para poder reflexionar y para poder expresar aquello que nosotros pensamos, pues tenemos que hacer uso del lenguaje, ¿no? Que se relaciona principalmente con esta dimensión epistemológica de la intencionalidad y de la reflexibilidad a través del lenguaje, y por medio del cual pues expresamos nuestras ideas, emociones, intenciones y reflexiones, ¿no? de nuestro mundo. En resumen, bueno, sabemos que las dimensiones, como ya hemos estado platicando, las dimensiones se van a relacionar principalmente con la búsqueda de conocimiento, una reflexión, con la reflexión crítica y la construcción colectiva del significado a través del cuestionamiento, la intencionalidad y la reflexibilidad, el lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, las dimensiones nos van a ayudar a ir complejizando, digamos, ese conocimiento que mostramos en un principio y que nos van a servir precisamente como línea de partida para ir construyendo un significado colectivo, desde lo individual, un significado individual y posteriormente colectivo, ¿no? Pero tiene que ver también con esta búsqueda de conocimiento y este nivel de reflexión y de pensamiento que buscamos en humanidades, ¿no? Le voy a pasar el micrófono a mi compañera Ileana, que nos va a apoyar precisamente con la parte de explicar las progresiones que corresponden a ciencias naturales experimentales y tecnología y pensamiento matemático. Muy buenas tardes, maestros y maestras. Efectivamente, en mi caso les voy a compartir un ejemplo de el área de conocimiento, ciencias naturales, experimentales y tecnología, así como un ejemplo para pensamiento matemático. Vamos a iniciar con el área de ciencias naturales, experimentales y tecnología. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en este caso no vamos a trabajar con categorías y subcategorías, sino con conceptos centrales y transversales. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras áreas y recursos sociocognitivos, en el caso de ciencias naturales trabajamos con conceptos específicos. Por ejemplo, mientras que en ciencias sociales trabajan con la idea general de las relaciones de poder o el Estado, por ejemplo, nosotros en ciencias naturales, experimentales y tecnología, vamos a abordar la materia y sus interacciones como un concepto central. Es decir, en este caso nos vamos a concentrar en
acotar de manera un poco más centrada o más cerrada menos amplia más bien, la información. Ahora bien, ¿cómo abordamos las progresiones para esta área? La primera progresión que tenemos en ciencias naturales, experimentales y tecnología es: la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Todas las sustancias están formadas por alguno o varios de los más de 100 elementos químicos que se unen entre sí mediante diferentes tipos de enlace. Si ponemos atención y analizamos esta progresión, lo primero que vamos a observar es que el concepto central es materia y sus interacciones, y esto está perfectamente articulado o perfectamente redactado en la progresión en sí. La materia, hablamos de cómo está compuesta, todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia, sus características, cómo se forma con los elementos químicos, es decir, la interacción entre los elementos o las partículas que forman la materia. Al leer con atención esta progresión, podemos identificar diferentes saberes o diferentes conceptos, por decirlo de alguna manera. Hablamos de materia, podemos encontrar masa, sustancia, elementos químicos, la tabla periódica, enlaces químicos y en concreto los tipos de enlaces. De acuerdo con el concepto central, una de las metas, o más bien la meta que corresponde a este concepto, es que comprende qué es la materia y concibe sus interacciones. Si observamos los saberes identificados que hicimos hace ratito, pues podemos observar que corresponden perfectamente con lo que postula o lo que plantea la progresión. Entonces, podemos afirmar que al momento de desarrollar la progresión en el aula, estoy abonando a cumplir la meta o las metas que están planteadas para cada concepto a lo largo de los semestres, ¿no? En este caso, que es primer semestre, pues para el concepto, la materia y sus interacciones. Ahora bien, el concepto central se puede reforzar mediante los conceptos transversales, cada uno de los cuales va a plantear una meta para lograr consolidar el concepto central. Es decir, van a ser metas parciales o metas más pequeñas que van a poder ir abonando a una meta más amplia, que sería como la meta central o la meta del concepto central. Así, para el primer concepto central que tenemos aquí, que sería patrones, la meta a desarrollar sería que se relaciona la naturaleza de la estructura microscópica con los patrones macroscópicos. Es decir, podemos llevar a los estudiantes a que realicen observaciones y reconozcan los patrones de su cotidianidad, que es macroscópica, y hacer énfasis que reconozcan que estos patrones se repiten también a nivel microscópico, y entonces así consolidamos el conocimiento de que todo lo que me rodea es materia mediante la observación de nuestro entorno y podemos comprender cómo está compuesta. Un ejemplo que se podría hacer en el aula al respecto podría ser solicitar a los estudiantes que recuerden, vamos en este caso a considerar que los alumnos ya llegan con información desde la secundaria, entonces que recuerden que cada uno de ellos y ellas está compuesto por células. Estas células, cuando se agrupan, pues forman tejidos y estos tejidos forman órganos y estos órganos forman sistemas. De la misma manera que los materiales que nos rodean están formados por átomos que cuando se agrupan forman moléculas, es decir, compuestos químicos. Y entonces podemos hacer énfasis en que los chicos observen que independientemente del nivel si es micro o es macro, siempre todo lo que vemos a nuestro alrededor está formado por la unión de elementos o partículas más simples que cuando se van agrupando dan lugar a
elementos o situaciones más complejas, ¿no? Incluso esto lo podríamos relacionar con que yo soy parte de una familia, entonces tengo individuos y eso forma parte de una familia, que forma una comunidad, etcétera. Y ahí puedo empezar a trabajar de la mano con otras áreas de acceso al conocimiento, como serían ciencias sociales y humanidades, por ejemplo. Ahora, si hacemos este mismo ejercicio para pensamiento matemático, que es un recurso sociocognitivo, podemos encontrar que la primera progresión de este recurso es que discute la importancia de la toma razonada de decisiones, tanto a nivel personal como colectivo, utilizando ejemplos reales o ficticios y de problemáticas complejas que sean significativas para valorar la recolección de datos, su organización y la aleatoriedad. Se busca llevar al estudiantado a que aprecie el poder de la matemática y el pensamiento estadístico y probabilístico. En este punto no se espera que resuelvan las problemáticas abordadas. Entonces, en este caso vamos a reconocer o podemos observar que la categoría es la número 2, que habla de los procesos de intuición y razonamiento. Es decir, que se busca que las y los estudiantes desarrollen el proceso cognitivo del razonamiento, en concreto matemático, pero digamos el proceso de razonamiento. Y en esta parte voy a hacer una pequeña pausa para enfatizar que no estamos abordando matemáticas a partir de transmitir o hacer que los chicos se memoricen o se aprendan conceptos y fórmulas y procedimientos muy complejos o tal vez no tan complejos, pero que pueden ser muy abstractos para ellos, sino lo que buscamos es desarrollar en ellos procesos cognitivos que permitan acceder al conocimiento de otras áreas, de las matemáticas, pero no nada más de las matemáticas, de otras áreas, como en este caso, a partir de la recolección de datos y de la información obtenida, podamos hacer razonar y hacer procesos de análisis, tal vez a un nivel muy sencillo, como podría ser la intuición o crear conjeturas sin ir más allá de eso, pero estos procesos nos van a permitir tomar decisiones razonadas. Es decir, lo que buscamos es que los chicos adquieran o recopilen información, la analicen y a partir de esta información razonen qué es lo que esta información me está dando, qué conocimiento me está dando. Si nos fijamos, la primera meta dice, observa y obtiene información de una situación o fenómeno, que puede ser una situación o fenómeno natural o una situación o fenómeno social, para establecer estrategias o formas de visualización que ayuden a entender y después a explicar este concepto. Es decir, la meta plantea que los estudiantes sean capaces de realizar una observación en primera instancia y después que a partir de esa observación obtengan información y que esa información la puedan analizar, razonar, comprender para así entender a su vez el fenómeno que están analizando o que están estudiando. Es importante resaltar que que en este caso no buscamos que los chicos logren resolver las problemáticas, sino simplemente que logren entenderlas. Hablaban mis compañeros hace rato del conocimiento en espiral o del aprendizaje en espiral. Es decir, lo que buscamos es que en una primera instancia puedan reconocer, puedan explicar un fenómeno y más adelante, a partir del desarrollo de nuevas progresiones, puedan ir adquiriendo herramientas para plantear soluciones, para aplicar esas soluciones a través de distintos procesos cognitivos del pensamiento matemático. Y bueno, además es importante saber que
reitero, este es un recurso sociocognitivo que nos tiene que servir como herramienta para aplicarlo en el resto de las áreas y para el resto de los procesos, de los recursos sociocognitivos. Es importante también considerar, como nos explicó mi compañero Fabián, que en el diamante del conocimiento van implícitos o van fortalecidos con los recursos socioemocionales, y estos no están desligados de esta parte de los recursos sociocognitivos y las áreas. Ahora bien, me gustaría hacer aquí un pequeño ejemplo también sobre cómo podemos trabajar de la mano con otras áreas. Ya mencioné el tema de la recolección de datos para estudiar algún fenómeno, digamos, social, pero, por ejemplo, vamos a abordar en mi grupo de alumnos, vamos a estudiar si a lo largo de las generaciones las familias han aumentado o disminuido de su tamaño. Entonces vamos a pedir a los alumnos que investiguen en sus casas, con sus abuelos, sus papás, cuántos hermanos tenían los abuelos, cuántos hermanos tenían los papás, y que digan cuántos hermanos tienen ellos. Entonces, hacemos que recopilen datos. Después, estos datos nos van a dar, al reorganizarlos y al utilizar tablas, gráficas, etcétera, vamos a obtener información. Y a partir de esa información vamos a poder obtener conjeturas que nos van a permitir explicar si a lo largo de las generaciones en sus familias o en las familias de sus compañeros el número de miembros ha aumentado o ha disminuido. Entonces, esto es una forma en la que podemos abordar un fenómeno social. Y, por ejemplo, si nos trasladamos al área de ciencias sociales, en el cual una de las progresiones es la satisfacción de necesidades, entonces podemos llevar a los estudiantes que reflexionen si las familias grandes tienen acceso a satisfacer las necesidades de la misma manera que lo hacen las familias chicas. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de tener una familia grande, si es que las hay? Es decir, podemos abordar desde cualquier punto, cualquiera de las otras áreas, esta progresión de pensamiento matemático, o cualquiera de ellas. Y para ello el trabajo colegiado, ya lo hemos dicho, es súper importante, porque de esta manera, al poder establecer o identificar qué progresiones podemos conectar entre los colegas, entonces podemos diseñar un solo proyecto que podamos abordar desde diferentes enfoques, y eso también nos facilita a nosotros el proceso de calificar y de evaluar y de dar una retroalimentación mucho más enriquecedora para los estudiantes, y a ellos les facilita porque en una sola acción muy potente, podemos desarrollar muchos procesos cognitivos, abordar muchos saberes sin que los chicos se saturen de actividades y entonces terminen mal aprendiendo o pasando como muy por encimita lo que nos gustaría reforzar, aprender o desarrollar. Entonces, voy a pasar ahora a abordar algunos ejemplos sobre las progresiones de los recursos socioemocionales. Los recursos socioemocionales están desagregados en 5 ámbitos. Uno de ellos es educación para la salud. Tenemos también actividades físicas y deportivas, tenemos actividades artísticas y recreativas, tenemos educación integral en sexualidad y género, y tenemos participación ciudadana. Entonces, es importante tomar en cuenta que estos recursos socioemocionales nos van a permitir desarrollar y fortalecer ciertas habilidades y ciertas actitudes en las y los estudiantes para poder consolidar la información. Nos puede ayudar para ejemplificar alguna información o algún saber, etcétera. Entonces, bueno, uno de los ejemplos que tenemos es el ámbito de educación para la salud. En concreto, estamos trabajando con la categoría de salud y sociedad.
La primera progresión para este ámbito socioemocional y esta categoría nos dice: reflexiona sobre la desigualdad de oportunidades en cuanto al acceso a servicios de salud y una vida saludable. Para este caso, los aprendizajes de trayectoria nos van a ayudar a reforzar dos recursos socioemocionales: el cuidado físico y corporal, ya que estas progresiones nos van a ayudar a desarrollar y promover acciones de autocuidado enfocadas a la prevención e intervención de conductas de riesgo, enfermedades o accidentes para el bienestar físico, mental y emocional. Y también nos van a permitir reforzar el bienestar emocional y físico, ya que nos permite apreciar y aplicar formas creativas para expresar las emociones, sentimientos y experiencias de manera responsable. Y esto va a permitir el bienestar intra e interpersonal y desarrollarse como agente de transformación social. Si nos fijamos, con el ejemplo que les mencioné del número de integrantes de la familia y de trabajar en colaboración con ciencias sociales, la primera progresión va vinculada completamente, porque nos dice que reflexiona sobre la desigualdad de oportunidades en cuanto al acceso a servicios de salud. Hablábamos de la satisfacción de necesidades, pues tener salud es una de las necesidades. Entonces, podemos hacer que los chicos reflexionen sobre el acceso a la salud en concreto, en familias más grandes, en familias más pequeñas, o más allá en sus contextos, en mi comunidad, en mi estado. Ahora sí que dependerá de cada docente poder identificar cuál es la necesidad en concreto de sus alumnos, cuáles son los contextos con los que pueden trabajar, y a partir de ahí crear y desarrollar las acciones que se van a llevar a cabo en el aula. Vamos a pasar a otro ejemplo de recurso socioemocional, que va a ser las actividades físicas y deportivas. En este caso, la primera progresión nos dice: reconoce la importancia de practicar deporte para generar un cambio en sus emociones. Al desarrollar estas 7 progresiones que se nos plantean aquí, únicamente yo leí la primera, pero son 7, como pueden ver, nos dice que para el cuidado físico y corporal, el aprendizaje sería incorporar hábitos saludables a través de actividades físicas y deportivas como una elección para su vida. Y en cuanto al bienestar físico y emocional, es la misma que anteriormente: aprecia y aplica formas creativas para expresar sus emociones, sentimientos, experiencias de manera responsable, que le permitan su bienestar intra e interpersonal y desarrollarse como agente de transformación social. En este caso, ¿cómo podríamos vincularlo con otras áreas de acceso al conocimiento? Pues se me ocurre, por ejemplo, que podemos abordarlo desde ciencias experimentales, naturales y tecnología, cuando hablamos de diferentes, de cómo funcionan las cosas y cómo funcionan los organismos. Pues incluso podemos hablar de biomoléculas, tal vez no en primer semestre, sino más adelante, y ir conectando que hacer prácticas de deporte o hacer ciertas actividades nos ayuda a que nuestro sistema funcione de una mejor manera y podamos tener salud. Otra opción relacionada con cultura digital, por ejemplo, es que existen muchas aplicaciones hoy en día que nos ofrecen rutinas de ejercicio, incluso dietas, hábitos. Entonces, identificar que algunas de estas aplicaciones pues no son adecuadas porque no son creadas, o el contenido que tienen no son desarrollados por profesionales y nos pueden lastimar. Entonces, desde el conocimiento de la ciudadanía digital, ¿cómo podemos utilizar estas aplicaciones a nuestro favor para que en realidad nos den un beneficio y nos ayuden a consolidar hábitos saludables? Por último, voy a abordar el ejemplo para el hábito socioemocional de educación integral en sexualidad y género. Para este caso, la primera progresión nos dice que conoce las características que hacen de la educación integral en sexualidad
por ejemplo, laica, gradual, científica y con perspectiva de género. Los aprendizajes de trayectoria nos hablan para el cuidado físico y corporal, que plantean metas a corto y mediano plazo para el cuidado de su cuerpo, mente y emociones como parte de su desarrollo. Y para el bienestar emocional y afectivo, construye su proyecto de vida a partir del reconocimiento de sus experiencias y expectativas, orientando al despliegue de sus capacidades e identificación de oportunidades de desarrollo integral. Entonces, en este caso nos habla la primera progresión, les decía, de reconocer que la educación integral en sexualidad tiene que tener ciertas características y cómo estas características me permiten afianzar mi identidad como individuo y pues reconocer qué es lo que necesito para estar bien conmigo misma o conmigo mismo, ¿no? Sabemos que la educación sexual tiene que ser laica para evitar pues que haya prejuicios por alguna condición de algunas partes de las dogmas o doctrinas religiosas. Tiene que ser gradual, es decir, tenemos que ir reconociendo poco a poco nuestra sexualidad, identificándola, no es un proceso que se dé de la noche a la mañana. Científica, esto nos vuelve a conectar con ciencias experimentales y tecnología, con pensamiento matemático, con toma de decisiones, con cultura digital o lengua y comunicación, con la selección de fuentes confiables de información, etcétera. Y con perspectiva de género, que nos lleva sobre todo a la parte de humanidades, al identificar quién soy, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que toda esta parte de las necesidades que yo tengo como individuo en cuanto a sociales? Entonces, si observamos, todos estos ámbitos socioemocionales nos van a ayudar a reforzar de una u otra manera algunos saberes o algunos desarrollar ciertas habilidades o ciertos procesos cognitivos a lo largo de la formación. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que no es indispensable que abordemos los 5 ámbitos en primer semestre o en segundo, ¿no? Tal vez para primer semestre yo identifique que mi grupo es un grupo en el que necesito darle un montón de información sobre educación sexual, pues me concentro en ese semestre en únicamente este ámbito. O tal vez necesito hacer que tengan más participación ciudadana y que tengan más conciencia de sus hábitos de salud. Bueno, pues abordaré esos ámbitos. Todas las progresiones, puede ser que seleccione algunas para primer semestre, otras para segundo semestre, dependiendo, ahora sí, una vez más, de lo que cada docente reconozca como pertinente en cada contexto. Y por último, voy a dar la palabra nuevamente a mi compañero Fabián para que nos ayude con cerrar toda esta parte de cómo actuar o cómo relacionarnos y trabajar entre las distintas áreas y recursos de conocimiento a partir de la transversalidad. Muchas gracias, Ileana, muchas gracias, Mariana. A partir de todos estos ejemplos que insistimos, son solo ejemplos que podríamos tomar o no para nuestro proceso de planeación, debido a que pues, en realidad nosotros no conocemos el contexto de cada uno de los centros educativos. Para eso necesitaríamos ir a hacer un diagnóstico acerca de un grupo en específico para poder plantear situaciones didácticas que fueran pertinentes y relevantes para cada uno de los contextos, pero pues también tenemos que mirar esta perspectiva, que este tipo de ejemplificaciones, este tipo de exposiciones tienen que ser lo suficientemente genéricas como para que se puedan adaptar, contextualizar a las realidades que se requieren en cada uno de los centros educativos. Ahora, si hemos seguido a lo largo de esta conversación los puntos en donde podemos hacer una articulación de las progresiones, también podremos identificar o ya nos podemos haber dado cuenta de que desde esta perspectiva, desde la narrativa del marco curricular común de la educación media superior, de las progresiones mismas, de lo que se trata es del estudio de la realidad. Y este estudio de la realidad, por ahí existen distintas teorías acerca del estudio de la realidad,
Y a mí me gustaría enfocar esta parte de la transversalidad con un concepto que creo que puede ser de mucha utilidad para poder desarrollar las progresiones desde una perspectiva transdisciplinar. Pero primero, bueno, podemos revisar este pequeño esquema, ¿no? Que más que otra cosa, cuando ustedes lo puedan revisar a detalle, es que nos dice desde la perspectiva del marco curricular común que se entiende por multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Básicamente, lo multidisciplinario es trabajar con otras disciplinas, es decir, vamos a poner como ejemplo algo que nos ha impactado a todas y todos, sin importar el contexto en el que nos desarrollemos, que es la pandemia por COVID-19, ¿no? Esta pandemia, si nosotros quisiéramos hacer un ejercicio multidisciplinario, lo único que deberíamos de estar diciendo es, vamos a estudiar el tiempo de pandemia desde la perspectiva de las ciencias sociales, desde la perspectiva de las ciencias naturales, experimentales y tecnología, y desde la perspectiva de las ciencias de la salud, por ejemplo, ¿no? Un mismo tema, una misma temática va a estar desarrollada por diferentes disciplinas, ¿sí? La diferencia con lo interdisciplinario es que este mismo objeto de transformación, este mismo caso, esta misma temática, ¿sí? Va a estar estudiada entre las disciplinas. Es decir, cómo un ejercicio de pensamiento matemático me puede influir en ciencias de la salud, ¿sí? A partir del trabajo de las dos disciplinas. Y el transdisciplinario es más allá. Y desde esta perspectiva de la pandemia, por ejemplo, podemos estudiar la pandemia. Inicialmente comenzó como un caso de salud, pero después fuimos identificando otras problemáticas psicosociales, económicas, ambientales, que podían dar para estudiar esta misma problemática. A eso se refiere la transdisciplina. Y como lo dijimos, no se trata de hacer mucho más complejo de lo que ya es la realidad, ¿no? Este estudio de la realidad tiene que ver con la subjetivación y la objetivación de la realidad. Desde el ámbito de la subjetivación podemos tener el estudio de las humanidades, por ejemplo, ¿no? Esta pregunta de por qué estoy aquí, pues es una pregunta totalmente subjetiva, pero que sea subjetiva no quiere decir que no pueda ser objetivable. Y la objetivación de la realidad que pueda responder cada una de las personas siempre necesariamente va a estar permeada por un contexto. Ese contexto es el círculo familiar cercano, el más próximo, ¿sí? Y todo lo que después de ahí emane y de la cultura a la que pertenezcamos. Ahora, todas estas implicaciones pueden ser estudiadas, ¿no? Con un concepto que Marcus Gabriel lo llama los campos de sentido. Estos campos de sentido justamente son los significados o los saberes que tenemos para ciertos conocimientos, ciertas cosas en específico, a partir de nuestro contexto. Si nosotros venimos siguiendo todos los ejemplos que hemos desarrollado a lo largo de esta presentación, podríamos decir que, por ejemplo, desde las humanidades, si nos estamos preguntando ¿por qué estoy aquí? Esta pregunta necesariamente de alguna forma la podemos ligar a las necesidades de las que nos están hablando en ciencias sociales y humanidades. En este mismo ejercicio, en donde las chicas y los chicos van a estar dialogando acerca de por qué están aquí y cuáles son sus necesidades, podemos ya desde ahí ir hilando ideas centrales e ideas secundarias de cada una de las personas. Y si las vamos hilando, entonces quiere decir que nosotros, por ejemplo, en la libreta les podríamos decir a las chicas y a los chicos que vayan anotando cuáles son esas características que cada persona dice, para ver si podemos encontrar una correlación entre todas las explicaciones que se dan y ver si podemos encontrar elementos que se repitan. Y esos elementos que se repiten nos va a dar un sentido de comunidad, perspectivas en común de cómo es que estamos identificando el planteamiento que se nos hizo inicialmente, ¿no? Desde otra perspectiva, si a mí alguien llega y me pregunta en este momento, ¿cuántos objetos puedes ver?
tengo que reflexionar acerca del campo del sentido desde donde me están preguntando. Porque yo lo podría hacer simplemente del campo de sentido de la realidad social, ¿no? Y los objetos que yo tengo, pues es una computadora, por acá un teléfono, por acá un termo, por acá una ventana, ¿sí? Pero si esa misma pregunta me lo hacen desde el campo de sentido de la materia y sus interacciones, entonces tendría que decir que hay elementos como el agua que está cayendo en este momento en la lluvia, en los cristales, y cómo ese fenómeno, ¿sí?, tiene que ver con un proceso de interacción entre la materia, ¿no? Entonces, todas estas implicaciones, todas estas maneras de abordar el conocimiento, la realidad, es la forma en que nosotros podemos hacer la transdisciplina. Quizá pueda ser un análisis de caso muy general para que desde las diferentes áreas de conocimiento y recursos sociocognitivos nosotros podamos nutrir ese caso con los elementos, las progresiones que se nos están dando. Y además, como estamos hablando de la interacción con la realidad, como ya nos explicó mi compañera Ileana, también nosotros tenemos la oportunidad de todos los elementos de los recursos socioemocionales, de los ámbitos de formación socioemocional, los podemos incluir en esta respuesta y construcción de conocimiento, de saberes, con perspectiva del desarrollo de las progresiones. Hasta aquí es la participación que nosotras y nosotros tenemos. Esperamos que sea de utilidad y vamos a continuar con un tiempo para poder desarrollar preguntas y respuestas y poder seguir nutriendo esta charla. Muchas gracias.